ese gran rey, ¿no? Del Altísimo, y ver cómo Él pudo buscarnos y darnos lo mejor que pudimos tener, la vida eterna, ¿no? Y no solo eso, o sea, tenemos un montón de beneficios al ser sus hijas, ¿no? Pero qué maravilloso es saber que cuando uno abre la palabra de Dios, somos confrontadas, animadas, y que Él hable a nosotras. Eso no es poca cosa, que un Dios tan grande dedique su tiempo para hablar a nuestras vidas, ¿no? Y es maravilloso. Yo creo que este estudio, les confieso, fue arduo, difícil, bastantes versículos para escuchar al Señor. Pero en mi oración yo le decía: Señor, yo quiero realmente disfrutar lo que usted me está diciendo y poder compartir, ¿no? de su palabra. Así que vamos a orar para que el Señor pueda, así como habló conmigo, pueda hablar con ustedes, ¿no? Y marcar lo que Él desea marcar, o áreas de tu vida que Él desea marcar para seguir cambiando. Una de las canciones decía, para tener ese carácter como Él. Y yo decía: Señor, ayúdame a tener ese carácter porque me falta mucho. Así que oramos y así empezamos, ¿sí? Amado Señor, te damos muchísimas gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das de poder nuevamente acercarnos a ti, tener este maravilloso tiempo de nosotras para poder escuchar tu voz. Gracias, Señor, por este salmo tan maravilloso que estamos aprendiendo en este año. Gracias por mostrarte, enseñarnos tal como eres, Señor. Gracias por amarnos aún en nuestra deficiencia y en nuestras fallas, nuestros pecados. Habla, Señor, a cada uno de nuestros corazones y realmente que podamos ser obedientes a lo que usted quiere enseñarnos. En tu nombre oramos. Amén. Bueno, me encantó que la Julia haya hecho un repaso así general de lo que hemos estado viendo para poder yo ganar tiempo también. Déjame ver acá. Pero qué maravilloso, ¿no? Nosotros ya vamos ahora por el versículo 7, de ver cómo nosotras debemos decidir estar bajo al abrigo del Altísimo para que Él pueda empezar a hacer cosas maravillosas, ¿no? En nuestras vidas. Y en nuestra sección, la que vamos a estar, que ya leímos, del versículo 7 al 13, vamos a estar viendo cómo experimentar el poder de Dios para ser victoriosa en nuestras luchas diarias. Creo que tienen cada una sus anotaciones para que puedan estar guiándose de allí, ¿no? Y bueno, yo decidí separar esta sección en 3 partes, ¿sí? Y para empezar vamos a releer solamente los versículos 7 y 8. Y dice así: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Acá el salmista describe cómo la protección de Dios puede vencer cualquier peligro al justo, ¿sí? Vamos a estar desglosando un poquito todo lo que vamos a estar viendo hoy, ¿no? Pero ahí en el versículo 7, cuando habla de la palabra caerán, habla de abatir, habla de derribar, derrumbar, hacer morir, perecer, ruina. Esta palabra se dice que es causativa. Esto quiere decir que es causada por algo. Este abatimiento o esta destrucción es causada por algo, ¿no? Y por lo que continúa diciendo el versículo 8, podemos pensar que es causada por el pecado, ¿sí? O sea que cuando dice caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará, está queriendo decir que esas personas que han decidido realmente vivir una vida en pecaminosidad, esas son las personas que van a caer, van a ser derribadas, pero más a ti no llegará. Otra versión dice: aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10.000 a tu alrededor, esos males no te tocará. Qué maravilloso, ¿no? Después dice, cuando habla de no llegará, al final del versículo 7, mas a ti no llegará, esta palabra es nagash, y dice que es estar cerca, acercar, alcanzar. Esto quiere decir que ese pecado
o esa consecuencia por el pecado no te va a llegar a ti, no se acercará para destruirte. Ahora, me encantó voy a parafrasear una opinión de Spurgeon que dice así: es imposible que le ocurra algún mal al amado del Señor. No le puede suceder ningún mal en el sentido estricto de la palabra. Ahora, ¿por qué no le puede suceder ningún mal al Hijo de Dios? Porque vemos ahí en Romanos 8:28 que los que aman a Dios, todas las cosas te ayudan a bien. O sea que aún situaciones que puedas pasar en tu vida cristiana, en tu carrera y en tu caminar con el Señor, van a ser utilizadas para bien. ¿Sí? Por el contrario, es cuando vos vivís una vida en constante pecado, eso es lo que puede llegar a destruir a la persona. En el Salmo 32:6 vemos que dice así: por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Y acá el salmista está hablando después de haber pedido perdón por el pecado que él cometió con Betsabé. Y eso lo vemos en el Salmo 51. Entonces, él después de haber confesado su pecado, dice estas palabras y anima a los oyentes, los anima diciendo, bueno, dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Hay un tiempo especial que Dios quiere que vos te acerques a Él. Y aún si es necesario confesar pecado, como lo hizo David cuando cayó en pecado con Betsabé. Si recuerdan, ella estaba casada y él decidió estar con ella, ¿cierto? Entonces, eso vino consecuencias en la vida de David, pero él se maravilla y dice, ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a ese santo. Si vos confesás el pecado, David desafía y dice y estimula a buscar esa libertad que solamente podés tenerla en el Señor. Y que cuando hay situaciones en las que vos estás mal, es mejor confesar el pecado. ¿Por qué? Porque es ir en el momento en que pueda ser el Señor hallado, ¿no? Y esas muchas aguas, o sea, las consecuencias de ese pecado no va a llegar a él. Y ahí la palabra, cuando dice no llegarán, es un derivado de la misma que vimos en el Salmo 91:7. Es el nagá. El anterior era nagash y este es nagá. Y habla de tocar, alcanzar, golpear, azotar y también habla de derribar. O sea que esas aguas o esas circunstancias a consecuencia de ese pecado no te va a tocar porque estás viviendo una vida en obediencia a Dios. También vemos en Jeremías 39:18 que dice, porque ciertamente te libraré y no caerás a espada, sino que tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice el Señor. Y me encantó porque esta es una promesa que Dios le hace a un hombre que se llamaba Ebed-Melech. Este hombre era extranjero, ¿sí? Era un gentil. Y en capítulos anteriores, en el Jeremías 38, a Jeremías, el mismo pueblo de Jeremías querían hacerlo morir por todo lo que estaba diciendo y por todo lo que estaba diciendo de parte del Señor en realidad, era un profeta. Y cuando él escuchó, Ebed-Melech, que querían atacar a Jeremías para matarlo, él fue corriendo al rey. Le dijeron, quieren hacerle daño a este hombre. Y por esa decisión y ese temor que este hombre, que no era judío, era un etíope, por esa decisión de decir, no, están haciendo algo mal con ese Dios que él está procesando creer. ¿Sabes que vino destrucción a Jerusalén? Pero a él no, dice, porque ciertamente te libraré y no caerás a espada, sino que tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí. Entonces, eso es el sentido que no te llegará. A él no le llegó por haber hecho lo correcto, ¿no? Ahora, en el versículo 8 podemos ver que es lo opuesto del Salmo 91, es lo opuesto a la protección de sus escogidos. Cuando dice, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. La palabra mirarás, lo tenés ahí en tus apuntes, es examinar, mirar intencionalmente, atender, considerar.
es un vocablo que se usa a menudo en un sentido figurado para indicar una percepción espiritual, algo interno. Y dice que es tener, bueno, vos vas a mirar lo que le va a suceder, pero ese mirar es considerar. ¿Qué debo considerar? Que cuando yo decido pasar los límites que Dios pone en mi vida para protegerme, van a haber consecuencias. Entonces, debo considerar, debo detenerme y examinar que si lo que quiero hacer es lo que a Dios le agradaría o no, ¿sí? Ahora, de estos dos versículos podemos sacar algunas verdades bíblicas. La primera que podemos encontrar es que Dios nos reprende y corrige para santificarnos. Cuando vimos ahí en el Salmo 32, que David está alabando, ya después de que confesó su pecado, en realidad la historia dice que hubo un hombre que se acercó a él, ¿cierto?, para confrontarlo con su pecado. En 2 Samuel 12 vemos que Natán es utilizado por Dios para decirle, vos hiciste mal, te metiste con la esposa de uno de tus soldados. Y Dios lo utilizó a este hombre, ¿no? Entonces, dice también ahí en ese Salmo, en el 32, versículos anteriores, que él cuando callaba, dice, le dolían sus huesos. O sea, él estaba mal como consecuencia de lo que había hecho, ¿no? Ahora, Dios puede utilizar personas que Él desee para poder hacernos cambiar. Eso mismo es lo que hace Dios con nosotros, nos corrige. Ahora, ¿por qué nos corrige Dios? Porque nos ama. ¿Y para qué? Para que podamos participar de su santidad, para ser santos como Él. En Apocalipsis 3:16 vemos otro ejemplo donde dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Este mensaje o estas palabras se la dice a la iglesia de Laodicea. Esta iglesia decía que era una iglesia autosuficiente, era rica y sin ninguna necesidad aparente. Pareciera que todo estuviese bien. Venían a la iglesia, se juntaban, cantaban, escuchaban la palabra de Dios, pero Dios le dice ahí en el versículo 16 de Apocalipsis 3 que ellos eran tibios y como eran tibios, dice, los vomitaré de mi boca. Él no quería tener nada con una persona tibia, le era desagradable a Dios. Entonces, humanamente hablando, a veces tendemos de pensar que cuando nos reprende, porque ahí dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Y a veces podemos pensar que cuando nos reprenden, es porque nos tiene que dar vergüenza o sentimos un rechazo de la persona que por ahí nos reprende o el Señor mismo, ¿no? Cuando es todo lo contrario. Dios ama y porque ama, Él quiere aún tener esos momentos para corregirnos, para decirnos lo que estamos haciendo mal. Y había unas preguntas ahí que me encantó, que decían, ¿cómo cambiaríamos si no nos corrigen? ¿Cómo nos arrepentiríamos si no conocemos nuestro pecado? ¿Cómo nos volveríamos celosos o ardientes por Cristo sin las estrictas palabras del Señor? Necesitamos reprensión. Hoy en día se ve que está enseñando el mundo, la filosofía del mundo es que no, el niño hay que dejarlo que decida, que haga, que se deje llevar por sus emociones, que exprese, y la parte de reprensión queda olvidada. No, al niño no se le puede disciplinar. Y es parte de lo que Dios nos manda. Si vemos ahí rápidamente en Hebreos, ahí sí les voy a decir que me acompañen, en Hebreos 12, Dios utiliza el ejemplo de cómo los padres deben de disciplinar a sus hijos, ¿no? Versículos anteriores lo dice, en el versículo 5, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Pero cuando llegamos al versículo 10, dice, y aquellos, ¿quién aquellos? Los padres, nuestros padres, que nos disciplinaban y nos corregían, dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, el Padre Celestial. Es para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad.
Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ellos han sido ejercitados. Entonces, acá vemos que obviamente la corrección no es causa de gozo. Sí causa incomodidad, aún vergüenza. A mí un par de veces cuando me han corregido situaciones pecaminosas, claro, causa vergüenza, como dije, "Ay, no quiero que nadie se entere, ¿no?, de lo que me dijeron". Pero Dios lo hace porque nos ama. Y dice, muchas veces nos produce tristeza, esa incomodidad, pero debemos recordar que siempre obrará para el bien espiritual de nosotras, de sus hijas, ¿no? Y algo que vemos en esos pasajes es que debemos recibirlo con humildad porque tenemos beneficios maravillosos al ser reprendidas. Y debemos tomar esa corrección o esa disciplina con humildad. Y dice que uno de los beneficios es participar de su santidad. Y ese es el objetivo de la disciplina. La frase que dice para que participemos de su santidad tiene la dirección hacia una vida purificada y hermoseada. Dios, a través de la corrección, está creando cosas maravillosas en nuestras vidas, aun cuando usa los medios más oscuros de la gracia. Él se sienta a nuestro lado como el afinador y con firmeza, paciencia y bondad saca santidad. Todo lo que viene a nuestras vidas en la parte de reprensión, debemos aceptarla con humildad. Pero normalmente, ¿qué hacemos? Nos ponemos duras, ¿no? No me podés decir eso. Y ya yo me doy cuenta cuando estoy en esa actitud porque levanto mis cejas, como diciendo, a mí no me diga eso. Y está mal, es orgullo de acá a la China, ¿no? Y Dios no quiere eso, porque Él quiere que realmente nos sujetemos a su palabra porque nos ama. Si no nos amara, seríamos bastardos, dice la Biblia. No seríamos legítimos de Él, ¿no? Y acá también habla de un segundo beneficio que habla de la obtención del fruto apacible de justicia. Ahí lo vimos en el versículo 11, que dice, no es la disciplina al presente, no parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia. Y eso habla del carácter justo y recto del cristiano. Formar un carácter, lo cantamos hace un ratito. Y para vos poder formar el carácter de Cristo, necesitas ser pulida. Por eso decía el afinador. Tiene que sacar los escombros, las escombros. Yo me acuerdo cuando estaban haciendo acá este lugar, había escombros por todos lados. Ahora está hermoso. Pero para que quedara así, había que sacar un montón de cosas, ¿no? Y construir todo esto. Ahora, muchas veces Dios va a utilizar a personas. Él utiliza su palabra. A veces, no sé si les pasa a ustedes, pero cuando vos tenés tu tiempo con el Señor, con su palabra, Él te va a corregir aún lo que no pienses que está mal. Y te lo va a decir. A mí me ha pasado. Porque yo le digo, Señor, enséñame aún las cosas que no veo. Y Él lo hace. Pero muchas veces Él va a utilizar a tu hermana, a la que está al lado, a la que te conoce, a la que te discipula. Y a veces nos ponemos, uy, a Dios sí, pero a ella no. ¿Por qué? Si es una persona que Dios está utilizando, como lo utilizó a Natán con la vida de David. Y David no tomó esa actitud orgullosa. David fue como que, sí, pequé contra Dios. Entonces, debemos tener nosotras esa actitud en el momento de ser reprendidas por el Señor, ¿no? Lo segundo que podemos aprender, la segunda verdad bíblica del pasaje del versículo 7 y 8, habla de la obediencia trae paz. El Salmo 37, 34, perdón, antes de decir la segunda verdad bíblica, ahí yo les dejé unas preguntas para que ustedes después puedan contestar, no sé si lo hacen en grupo pequeño, y dice, ¿qué áreas de tu vida te ha mostrado el Señor que deben ser cambiadas? Y colocar específicamente mi carácter. ¿En qué momento? Cuando estoy nerviosa, que me altero, hablo mal o grito, ¿qué cosas Dios tiene que ir cambiando en ti? Y la otra pregunta, ¿de qué manera disciernes la corrección y la disciplina de Dios en tu vida? ¿La discernís con humildad? ¿La recibís con esa humildad? ¿O tenés
orgullo que es de nuestra naturaleza pecaminosa, tristemente, pero que debemos pelear con ella para que no salga, ¿no?, a flor de piel. Ahora, la segunda verdad bíblica habla de la obediencia trae paz. Y ahí en Salmo 37:34 dice, espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. O sea, no seremos alcanzados nuevamente como consecuencia del pecado. Dice, el consejo que nos da ahí es guardar con confianza en Dios y obedecer su palabra. Es guardar el consejo y obedecer su palabra. Pero también añade que cuando los malos caen, cuando sean destruidos los pecadores, nosotras vamos a ser como espectadoras. Ahora, no espectadoras de decir, oh, mira, ¿dónde estás vos? Y yo estoy acá, yo estoy bien, vos no. No, sino volvemos a decir, de poder discernir, ¿no? Como decíamos en la palabra original, pensar, examinar, que yo podría estar en esa situación si no estuviese obedeciendo la palabra de Dios, ¿no? En Isaías también, 3:11, dice que Dios se encargará de cualquier daño causado hacia sus hijos. Y ahí dice, ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. ¡Wow! A mí me gustó este versículo y ya les voy a decir por qué. Pero vuelvo a leerlo. Isaías 3:11 dice, ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. La promesa de Dios de castigar a los que lo merecen, a los que sí lo merezcan, es un regalo cariñoso de amor y libertad para todos sus hijos. El Señor se echa sobre sí la responsabilidad de preocuparse por nuestro bienestar. Cada vez que pasan situaciones injustas en nuestras vidas, el Señor lo ve. Y el Señor dice, ay de esa persona que hizo algo injusto con una de mis ovejas. También en Romanos 12:19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No solamente dice, ay del impío que hace algo injusto a uno de los míos, sino que Él se va a encargar, por el amor que tiene hacia nosotros, se va a encargar de hacer, como dice, mía es la venganza, de hacer darle esa consecuencia por hacer algo que no estuvo correcto. Ahora, cuando yo buscaba la definición en diccionario de la palabra vengar, dice que el significado es imponer satisfacción por un mal, castigando al malhechor. Nosotras, no sé si te ha pasado, pero cuando suceden cosas en tu vida, ya sea que te hayan hecho un mal, ¿qué es lo que normalmente sale de nosotras? Yo no sé jugar al truco, ¿no? Pero creo que cuando vos decís truco, el otro dice retruco, ¿no? Uno le quiere retrucar, ¿no? Como que, me dijiste esto, te digo algo más yo. O me hiciste esto, me la vas a pagar. No lo decís, pero en tu corazón está, ¿no? Y nosotros, dice Dios, no, eso no les corresponde a ustedes, porque si ustedes se vengan, lo van a hacer con esa maldad que hay en nosotros. Déjamelo a mí, que yo me encargo. Hace unos años me pasó una situación así que yo me enojé mucho y lloré también. Nosotros en nuestro terreno, en nuestra casa, hicimos nuestra casita, hicimos unos departamentos, 2 departamentos adelante para ser parte de nuestro sustento. En este momento teníamos solo uno. Y había una chica que estaba alquilando ahí de una de las iglesias y, bueno, era del pueblo de donde es mi esposo. Mi esposo es de La Pampa, un pueblito que se llama 25 de Mayo, y ella también, ella vivía allí. Todo bien, bueno, estuvieron, creo que fueron el alquiler 4 años y después ya se iban. Bueno, en el momento que se iban, ella no estaba bien con el Señor y ese día, con la pareja que ella tenía allí, sacaron un montón de cosas del departamento. Desde el lavamanos hasta los cositos ¿viste? De la luz. Desvalijaron el departamento, o sea, sacaron lo más caro. La estufa también. Y para nosotros fue terrible. Yo me acuerdo que yo escuchaba, nosotros estábamos en casa, yo iba a salir, pero antes de salir yo escuchaba
Y yo le decía a mi esposo, gordo, están haciendo algo ahí. O sea, y él decidió no salir, porque si sale, no iba a pasar cosas bonitas. Pero fue muy difícil. Cuando ellos se fueron, que supimos que ya se fueron, él entró y vio todo lo que habían hecho, ¿no? Ay, fue tan duro. No sé cuántos días me llevó que ese mismo día no lloré. Hubo un día que sé que estuve sola, Ale se fue con los niños, y ahí fue donde yo me descargué y lloré del enojo, de la impotencia, y yo le decía, Señor, yo quiero que usted vengue esto que ha sucedido. Con los años, yo estoy hablando, no sé, más de 10 años creo que fue esta situación, fue dejando, o sea, no sé si llegué a perdonar, pero ya no tenía ese rencor, pero sí decía, ¿será que algún día nos las vamos a encontrar? Yo sabía que se había mudado al sur de Argentina y nosotros fuimos a vacaciones de invierno al sur de Argentina, ¿no? Es muy grande el sur de Argentina, es muy grande en realidad. Y bueno, queríamos ver la nieve, el Señor en su bondad nevó en el pueblo de mi esposo y bueno, ahí lo disfrutamos. Después fuimos a visitar al papá de mi esposo que vive en Neuquén y después, bueno, de ahí íbamos a ir a unas montañas para ver más nieve. Pasamos por diferentes pueblitos. Cuando veníamos de regreso, volvimos a pasar por ese pueblito y yo sabía que ella vivía en ese pueblito. Y yo digo, Señor, ¿será que no la...? Yo decía en mi mente, no le dije nada, dale. Y yo a veces miraba y digo, no, pues yo miraba a ver si me la encontraba, qué sé yo. Entonces paramos, en una rotonda, paramos mal, porque el papá de Ale dice, bueno, tómense una fotito ahí en el medio, o sea, en la rotonda teníamos que pasar para tomarnos una fotito con unos bueyes que estaban ahí. Bueno, vamos a bajarnos. Cuando nos bajamos y estamos esperando que venían autos y de la rotonda y de los que venían de la avenida, yo hago así y veo a alguien en bicicleta que está pasando esa rotonda. Y yo digo, gordo, ¿a qué no sabes quién viene ahí? Le digo yo. ¿Dónde? Dice él, mira para el otro. No, ay, no, del otro lado. Yo no sé si ella me escuchó, no, creo que me había escuchado porque estaba pasando en la rotonda, pero era esta chica. Y ella para. Para mí fue un buen gesto. Ella paró y saludó. Y yo no soy sanguínea, pero yo saludo, o sea, me saludó con, claro, digo, no la voy a cortar el rostro y ser onda, porque no, entonces ella se para y sale, hola, hola, y yo la abrazo, hola, ¿cómo está? No puede ser este pueblo tan pequeño, le dije yo. Sí, sí, bueno, y charlamos ahí un ratito, qué sé yo, se fue. Y íbamos hablando en casa, no puede, perdón, en el auto, no puede ser que esto haya sucedido. Yo digo, el Señor en su providencia la puso ahí, porque para encontrar a una persona en el lugar donde estuvimos, eso no pasa todos los días. Y digo, el Señor la trajo. Y en eso yo me puse a pensar, digo, le voy a escribir un correo, no la tenemos, pero en Facebook sé que ella tiene ahí digo, le quiero escribir, le dije a mi esposo, le digo, yo le voy a escribir y yo elijo perdonar lo que pasó. Y decido hacerlo. Y le escribí, le dije, y le agradecí, le dije, muchas gracias por tomarte, digo, tener la valentía, le dije, de parar y saludar. Digo, eso no lo hace cualquier persona. Y te doy gracias por eso, fue lindo verte, qué bueno verte. Y solamente, no le dije específicamente, porque no, le dije, yo decido perdonarte lo que pasó. Ya está, y espero que realmente sigas acercándote al Señor. Y para mí, cuando yo estaba, después cuando vi este estudio, es así. Nosotros no podemos tener ese corazón de que voy a hacer una venganza santa. No hay en nuestra vida una venganza santa. Eso se lo tenemos que dejar al Señor. No sé qué le habrá sucedido a ellos durante estos 10 años, pero sí creo que el Señor en su momento, no sé si lo habrá hecho o no, Él tiene una promesa ahí, ¿no? Cuando hacen algo, uy, tocaste uno de los míos, ya sea que haya tenido, no sé, no haya podido dormir en las noches por lo que hizo, no lo sé, pero sé que también en su gracia, como hizo con David, si ella realmente confesó su pecado, ella puede volver al Señor, ¿no? Y yo estar contenta por eso, ¿no? Así que es interesante lo que Dios puede hacer. Bueno, eso era algo que le quería comentar. Y ahí,
Ahí les dejé otras preguntas que dice, ¿en qué áreas de tu vida intentas vengarte en vez de dejárselo a Dios? Entonces coloco ahí, entrégaselo al Señor. Yo creo que sí hay áreas. Yo tenía esa y tenía varias otras también. A veces cuando, qué sé yo, hacen cosas a mis hijos, uno normalmente sale la leona que hay de nosotros y no queremos que nos los toquen, ¿no? O que nos hagan, y a veces tienen razón las personas que tienen que corregir también a nuestros hijos, ¿no? Y hay que dejar, porque Dios las utiliza. O si es algo que es injusto, como uno dice, acá hay muchas cosas injustas. Estamos en un mundo caído y van a suceder, a nosotras no van a suceder injusticias. Pero hay que descansar, que el Señor ve eso y dejarle el control al Señor, ¿no? Como segundo punto, dice, vivir bajo el refugio de Dios nos guarda del mal, dándonos la victoria ante el mundo. Vimos ahí en primera instancia ante la carne, ¿no? Y decíamos que, bueno, tenemos que dejarnos reprender, tenemos que dejar la venganza del Señor, pero acá habla de que vivir bajo el refugio de Dios nos guarda del mal, dándonos la victoria ante el mundo. Y volvemos ahí al Salmo 91, en los versículos 9 y 10, dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Hay otra versión que dice, ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección, ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar. El salmista asegura a los oyentes que están bajo la protección de Dios y habla por su propia experiencia. Pero tenemos que tener en cuenta algo acá. Estos versículos no lo tenemos que generalizar. ¿Qué quiere decir? Bueno, acá dice que no me sobrevendrá ningún mal, entonces yo no voy a pasar ningún mal. No es así, porque acabamos de decir que estamos en un mundo caído, ¿cierto? Y con la naturaleza pecaminosa. No es generalizar. Sí podemos decir que sucedió con el pueblo de Israel cuando salía de Egipto, que vinieron todas las plagas a Egipto y ningún mal, ninguna plaga llegó al pueblo de Israel. Y situaciones así pueden pasar, sí, hay personas que han salido de situaciones difíciles que Dios utiliza eso también. Pero no porque le sucedió a mi hermano va a significar que eso mismo me va a suceder a mí. Dios utiliza todo, dijimos, para nuestro bien, ¿sí? En el Salmo 91 dice Moisés, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Moisés descansaba en esa promesa. Él había vivido toda su vida con el Señor prácticamente, a partir de sí, prácticamente. Y dice que él aún en los castigos que sufrieron y él que no entró a la tierra prometida, él descansaba y sabía que Dios era su refugio, ¿no? Este salmo se dice que se refiere al castigo de Dios con Israel, pero el favor y la protección que tuvo Dios con Moisés y con nosotras son el único reposo y consuelo seguro del alma en este mundo. Ahora, Dios nos dice que sí vamos a tener aflicciones. Y eso es una verdad. Las aflicciones van a venir. Y si no fuese así, Él no hubiese escrito Juan 17. Si ustedes leen Juan 17, es una oración que hace Jesús a sus discípulos, pero también a los que han de creer. En este caso, somos incluidas allí, ¿no? Pero hay un versículo, el versículo 15, dice, no ruego que lo quites del mundo, sino que los guardes del mal. Él no rogó para ser sacados del mundo. Él dijo, no, que se queden acá. Ellos necesitan ser luz y sal en el mundo, pero guárdalos del mal, ¿no? Allí en Juan también, 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Puede haber calma interior, aunque en el exterior ruja la tormenta. El corazón puede estar libre de temor. Ahora, ¿esto es posible? Es posible. Solamente el Señor lo hace posible. A veces cuando Gloria nos manda mensajes, el grupo de las esposas de pastores o personal, yo digo, esa es la paz que solamente Dios te puede dar. En un momento donde tu salud es tocada, tengo un sobrino, el hijo de mi primo, está pasando la 6ª quimio,
y él tiene 9 años, 9 o 10 años. Tiene un cáncer muy raro, no me acuerdo el nombre. Ese niño, las fotos que pone, claro, hay momentos obviamente que está mal por todos los medicamentos que le ponen, pero él tiene una paz interior a pesar de lo que él está viviendo en el exterior. Y le decimos, vos sos un ejemplo para nosotros. ¿Cómo puede ser eso posible? Dios te lo da en el momento justo, no antes ni después, en el momento justo, ¿no? El año pasado también sufrí una cirugía de emergencia y era grave el intestino delgado. Me sacaron una cierta cantidad de intestino porque se hizo un nudo ahí. El dolor era terrible. Y yo no sabía mucho cómo era todo el peligro. Sí me dijeron, estuve internada en, ¿cómo se dice? Terapia intensiva, pero había salido todo bien. Fueron 11 días de estar ahí adentro, entre todos los días, ¿no? Y yo no podía dormir mucho porque venían los enfermeros, te hacían el pi, era difícil, no me podía mover porque tenía tubos por todos lados. Pero yo estaba tranquila. Ahora, yo soy una persona ansiosa, confieso, soy muy nerviosa. Y yo estaba respirando cada rato y yo, señora, ayúdame. Pero en esos momentos es donde vos ves que la oración de Jesús, cuando dice guárdalos del mal, habla de estar en esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y el Señor se hace visible en tu aflicción o lo que estés viviendo, ¿no? Ahora, las verdades bíblicas que podemos encontrar acá también, dice, ¿a qué se refiere cuando dice guárdalos del mal de este mundo? Jesús sabía que seguirle implicaría muchas cositas, y una de ellas es odiados por el mundo, ser odiados por el mundo, recibir persecución. Acá creo que no recibimos persecución, pero ustedes reciben cartas, me parece, de Miguel. Ahí sí reciben persecución. Rechazo, ahí sí podemos decir, bueno, no sé si les ha pasado, pero en mi iglesia de mujeres, cuando han recibido a Cristo, rechazo y reproches, normalmente los esposos les hacen mucho reproche y hacen muchas opiniones o comentarios para hacerlas sentir mal, ¿no? Bueno, ellas pasan por eso. Injusticias, abandono o muchas veces acusaciones falsas. Entonces, muchas veces guárdalos de mal implicaría todo lo que implica seguir a Cristo. Y muchas veces sacrificio que tenés que hacer, ¿no? En Hechos 14:22, Pablo fortaleció a la iglesia al escribirles esto. Dice, confirmando, o sea, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Por ahí no será para vos, pero normalmente a veces uno tiene que pasar muchas tribulaciones en el ministerio, en el servicio, o aún por seguir a Cristo y por recibir a Cristo, porque el mundo no está contento. Hace poco recibió a Cristo una chica, el año pasado, en diciembre, y ella es un ánimo y en un momento me decía, mi marido ya me está empezando a decir cosas de que, ay, ¿por qué siempre la iglesia? Y que por qué esto, y no sé qué hacer. Bueno, bienvenida al clan, le digo yo. Vamos a pasar situaciones, ¿no? Pero ahí hay una palabra, otra verdad que podemos aprender, no solamente que vamos a pasar situaciones, pero que Dios puede derrotar. Dice, las dificultades de nuestro servicio, lo tienen en sus apuntes, al Señor no pueden derrotarnos. O sea, las dificultades en nuestro servicio al Señor no pueden derrotarnos. Así que cualquier odio, cualquier situación no puede dañar tu vida espiritual si no se lo permitís, ¿no? Pero también otra verdad es que podemos vencer con gozo al mundo mediante nuestra confianza en Cristo. La palabra confianza en el griego, que es darseo, significa tener valor y ánimo. Esta palabra justamente solamente fue utilizada por Jesús. Yo les dejé ahí las citas bíblicas donde sale esa palabra que fue solamente utilizada por Jesús. Y en la mayoría de los versículos que están dice tened ánimo. Y es una palabra, dice que es un modo imperativo, o sea, una orden. Jesús le ordenó en diferentes circunstancias a tener ánimo.
¿Por qué? Porque hay desánimo. Y las situaciones pueden llegar a desanimarnos. Pero 1 Juan 5:4 dice, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nosotros podemos vencer al mundo. ¿Por qué? Porque ya Jesús lo venció. Entonces, cualquier tribulación, circunstancia, aflicción, aunque puedas pasar en el momento de que recibiste a Cristo, en el momento de que estás sirviendo al Señor, en el ministerio, podés vencerlo porque dice, y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe en Dios. Confía en Dios en medio de cualquier aflicción que surja en tu caminar y servicio a Él. Por Él hemos vencido el mundo. Y la pregunta ahí es, ¿qué situaciones has tenido que vivir por seguir o servir a Cristo? ¿Qué situaciones has vivido? Muchas veces, en el lugar donde uno está puede recibir a veces acusaciones falsas y duelen, es difícil, porque a veces son las personas que has discipulado, ¿no? Pero es parte de Dios, lo permite y es parte para mi crecimiento espiritual. Y como último punto, dice ahí, vivir en el camino correcto nos guarda de la tentación, dándonos la victoria ante Satanás. Primeramente era la victoria a la carne, a nosotros, al mundo, que Jesús los venció y que podemos derribar cualquier obstáculo que pueda venir si seguimos a Cristo y podemos ser animados por Él mismo para seguir. Pero lo último dice que el caminar correcto nos guarda de la tentación, dándonos la victoria ante Satanás. Y ahí en Salmo 91, del 11 al 13 dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Cuando habla ahí la palabra mandará, es una orden, es designar, encargar, mandamiento. Es un vocablo que se refiere a una comunicación oral mediante el cual un superior ordena a un subalterno. Es una orden estricta, más que una simple orden. Dios ordena a sus ángeles, ¿qué cosa? Mandará cerca de ti que te guarden. Ahora, uno no sabe mucho, porque no los vemos los ángeles, pero Él puede decirle, algo bien anotado acá que me encantó, dice, los ángeles de Dios tienen el encargo especial de acompañarnos, defendernos y salvarnos. La influencia de los espíritus malignos no pueden prevalecer contra ellos. ¿Hay influencia de espíritus malignos? Sí lo hay. No lo vemos, pero sí lo hay, ¿sí? Cuando sea necesario, los ángeles desviarán tus pasos del camino del peligro. Detendrán los peligros cuando se quieran interponer en tu camino. Justo hablaba con una amiga donde decía que otra amiga estaba esperando un colectivo una noche y veía que se acercaban unos hombres y se veían, estaba sola, tenía que agarrar el colectivo y no venía. Y ya estaba teniendo un poco de temor porque venían unos hombres que se le estaban acercando. Y dice que un señor se le acercó y dice, mejor no esperes acá al colectivo, anda a la siguiente parada. Bueno, y ella se fue. Y en un momento cuando quiso voltear para atrás, dice, porque no le dio las gracias ni nada, yo creo que de los nervios, el señor no estaba. Entonces yo digo, y me pone, yo, y sí puede pasar. No me ha pasado a mí, pero sí creo que el desviarnos de ciertas situaciones, uno no lo ve, pero yo creo que cuando estemos en el cielo vamos a poder llegar, no sé, llegar a una de las cosas a preguntar, si es que pensamos en eso, ¿de qué me libró los ángeles? ¿De qué peligro? ¿No? Y están ahí, son ordenados por Dios para cuidarte del mal, ¿no? Pero Satanás utilizó estos dos versículos de una manera incorrecta. No lo vamos a leer, pero ahí en la tentación que Satanás le hizo a Jesús en el desierto, lo vemos en Mateo 4 y en Lucas 4 también, habla de que él quiso tentar a Jesús de tirarse del pináculo del templo, ¿no? Hay un historiador que dice, judío, que dice que esa caída era aproximadamente de 117 metros de altura. Y él
Satanás saca a relucir estos versículos. Bueno, hacelo, porque a tus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. Pero cuando no dice esa parte, si ustedes después leen, él obvió las palabras que te guarden de todos tus caminos. Cuando él lo menciona en Mateo y Lucas, no dice esas palabras. ¿Por qué no las dice? Porque obviamente Dios no te va a guardar cuando vos quieras ir por un mal camino. Él podrá estar ahí, pero no te va a guardar, porque eso no sería la promesa esta. Te va a guardar en todos tus caminos, pero cuando estés bajo su obediencia a Él, cuando estés realmente caminando con Él, esos son los caminos que Él va a guardar. Pero cuando vos decidís, dar un pasito al costado, bueno, hoy me voy a hacer un desliz por acá. Él no va a guardar ese camino, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta eso. Dios nunca ha prometido eso, que te va a guardar cuando hagas las cosas malas. Bueno, no importa, total, Dios me va a guardar. No es así. No tenemos que pisotear la gracia de Dios, ¿no? Y en el versículo 13, cuando habla ahí sobre el león y el áspid, esto hace relación al diablo. El diablo es representado en las Escrituras como el león, en 1 Pedro 5:8, y como serpiente, la serpiente antigua, en Apocalipsis 12:9. Como león es el ruidoso y horrible perseguidor que emplea la violencia para devorarnos. Él no quiere tratarnos bonito. El pecado se va a disfrazar, él se va a disfrazar como ángel de luz, pero él quiere aniquilarnos, él quiere devorarnos. Anda como león rugiente buscando a quién devorar, ¿sí? Y como serpiente dice que emplea estrategias astutas para engañar y destruir. Satanás pretende engañarnos de alguna manera. Y él va a disfrazar, como lo hizo con Jesús. Yo digo, bueno, eso fue, no sé, poco conocimiento de él, sabiendo que Jesús era Dios, cómo le va a proponer algo, pero él quiso desviar los planes que tenía, obviamente, de salvación, y quiso tratar de hacer pecar a Jesús. Imposible, ¿no? Pero ver que él sí lo quiere hacer con nosotros. Y él quiere engañarte y sembrar en tu mente y en tu corazón cosas que no son verdades. Y ahí es donde vemos la verdad bíblica. Dice, Satanás puede llegar a pedir nuestras vidas a Dios para ser probadas y así convertir esa prueba en tentación para llevarnos a pecar contra Él. Muchas veces, y lo vemos en la Biblia, no lo vamos a leer, pero lo hizo, un ejemplo fue Job. Él habló con Dios, Satanás, y pidió la vida de Job para tentarlo y para hacerle mal. Dice, lo hizo con Job al proponerle a Dios tocar todo lo que tenía, pensando que de esa manera blasfemaría contra Dios. Él quiso poner una prueba en Job, pero que esa prueba se tornara en tentación para blasfemar contra Dios. Y Dios dice, ok, solamente no toques su vida. Y sabemos que todo lo que sufrió Job, ¿cierto? Pero también lo hizo con Pedro, cuando al pedir su vida para ser zarandeada y de esa manera frustrar los planes que Dios tenía para Pedro de empezar lo que eran las iglesias primitivas, y lo vemos en Lucas 22, del 31 al 32. Ahora, él quiere siempre frustrar los planes que Dios tenga para tu vida y para mi vida, y quiere darle la vuelta, ya sea como león o ya sea como serpiente, al engañarnos, ¿no? Pero sin duda, Dios intercedió aún por ellos. Dios sostuvo la vida de Job en el sufrimiento, llevándolo a crecer en su fe. Cuando dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Lo fortaleció en su fe, pero también Jesús oró por la fe de Pedro, que no le faltara. Y qué maravilloso, ¿no? Porque Dios permite, sí, que por ahí Satanás haga ciertas cosas en tu vida para ver qué tan parada estás. A ver, vamos a ver si realmente esta persona va a ser fiel a ti, dirá Satanás, ¿no? Vamos a sacarle esto, a ver si se va a mantener firme en sus decisiones. Bueno, ¿y si tocamos aquello o los hijos que uno dice, ay, con ellos no dirían, ¿no? Satanás puede pedir a Dios de utilizar algo para zarandear, pero me encanta porque
Jesús dice, no, tu fe, mantente firme en tu fe, tened ánimo. Y eso es lo que Dios quiere. Yo quiero que leamos rapidito ahí en Lucas 22 para ver lo que la oración que tuvo Jesús hacia Pedro. Lucas 22, 31. Dice, 31 y 32, dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido, lo puso en plural, para zarandearos como a trigo, para sacudirte. Dice, pero, el 32, me encanta, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Jesús, el Señor, ora por nosotros. Él ruega por nosotras para que tampoco nuestra fe falte. Y aún en esas decisiones de decir, ¿qué hago? ¿Cedo o no cedo? El Señor está rogando para que tu fe no falte, sino que para que sea fortalecida, ¿no? Dios puede sostener tu vida así como lo hizo con Job, así como lo hizo con Pedro y con muchos personajes bíblicos, ¿no? También Dios nos ha equipado para permanecer firme contra todo el engaño y todas las tentaciones que Satanás pone en nuestra mente. Y primeramente la palabra de Dios es lo que va a hacer realmente sacar esas mentiras y realmente hacer lo que es correcto. La palabra de Dios es lo que puede llegar a vos vencer cualquier tentación. Pero también nos equipó de herramientas. No lo vamos a ver, pero en Efesios 6 nos da toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes, dice, contra las acechanzas del enemigo, del diablo. Ahí en Efesios te da todo lo que uno debe decir, la parte espiritual, ¿no? Y lo otro que podemos aprender de esta verdad bíblica, dice, Satanás fue derrotado por medio de la muerte y resurrección de Cristo. En Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, él también participó, Jesús, nosotros participamos en carne y sangre, y él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Satanás sigue oponiéndose, él está destruido, pero todavía está activo. Él quiere tratar, primeramente, de que el evangelio no llegue a las personas para poder tener más personas con él en el infierno. No sé qué satisfacción puede ser, porque tampoco no podemos decir, él está súper bien ahí. No, pero él quiere alcanzar lo más que pueda. ¿Sí? Y él quiere, mantener a esas personas que no conocen el evangelio para que sigan en el lugar oscuro. Pero también al creyente, él quiere engañarte de tal forma que el pecado destruya tu vida. Ahora, ¿qué es lo que me va a ayudar a que yo pueda llegar enterita, digamos, al Señor? Tu fe, tu obediencia, tu dependencia al Señor. La oración va. Cuanto más tengas tu tiempo de oración, ahí estás demostrándole tu dependencia al Señor, ¿no? Y ahí no es una pregunta, es como una actividad. Dice, identificar 2 tentaciones en tu vida. Solo 2. No sé, uno puede tener más, pero identificar solo 2. Y contrarrestarla con un versículo para cada una. Eso va a ser una tareita. Y es bueno porque va a ser un estudio personal tuyo, ¿no? 2 tentaciones y buscar en la palabra de Dios cómo contrarrestar esa tentación, cómo llevar la verdad de la palabra para alejarte de esa tentación, ¿sí? Y para terminar, ahí había puesto una frase, dice, la prioridad más alta para el Señor es nuestra seguridad espiritual. Como nuestro Dios Altísimo, Él nos puede fortalecer en cada batalla. Estamos del lado de la victoria. En cada batalla, Él te puede fortalecer y lo va a hacer, siempre y cuando camines cerca de Él, ¿sí? Él lo va a hacer. Él es fiel, lo cantamos también. Él permanece fiel. Nosotras somos las que caemos, pero es tan amoroso y su amor es
estricto muchas veces y te dice, esto no, y punto. No te voy a negociar esto, ¿sí? Pero muchas veces ese amor también te va a abrazar en esos momentos difíciles y te va a dar ánimo a seguir adelante, ¿sí? ¿Oramos? Señor, muchas gracias, Padre, por tus hermosas palabras. Gracias, Señor, porque podemos ver que Satanás está vencido, pero sabemos que está activo todavía y que puede también llegar a entorpecer lo que nosotros podemos llegar a pensar o creer. Puede también el mundo querer hacer que nosotras nos alejemos de ti y aún la carne. Pero Dios, usted dice que tenemos la victoria. Sabemos que debemos vivir una vida en obediencia, lo cual me va a traer paz. Y que esa vida en obediencia también va a implicar también la corrección para poder seguir avanzando. Dios, ayúdanos a seguir creciendo en nuestra fe. Ayúdanos a aferrarnos a tu palabra y poder mantener en nuestra mente que estamos del lado de la victoria. Y ayúdanos, Señor, a tomar decisiones firmes para glorificarte a ti. En tu nombre oramos. Amén.